Hola a todos, hace tiempo que no tenemos a alguien en el programa. Hoy en el Rudo en vivo tenemos a un invitado de España, Roberto Vaquero, secretario general del Partido Marxista-Leninista de la Restauración del Comunismo y líder del movimiento Frente Obrero. Bienvenido, Roberto. Por favor, cuéntanos sobre tu partido. Bueno, el PMLRC, Reconstrucción Comunista, surge en 2009 y surge precisamente en ruptura con como era aquí la izquierda comunista, entre comillas, vamos a decir, la cual, bueno, pues aquí en Europa Occidental ya sabéis bueno, que son ecologistas, feministas y una serie de cosas y han abandonado la lucha de clases como algo prácticamente arcaico, ¿no? Se dedican a hacer seguidismo de las modas del sistema. Nosotros somos marxistas-leninistas, rompimos precisamente con toda esa izquierda posmoderna y bueno, pues nos reconocemos en las tradiciones de lucha ideológicas del comunismo y de la historia del movimiento obrero y revolucionario y empezamos en 2009. El Frente Obrero surge en 2018, bueno, se inicia el proceso y vamos a tener el Congreso Fundacional porque todo lo otro es previo este año, creo que es el 26 de mayo, si no me equivoco, de este año, es decir, en unos meses. Bueno, nosotros somos el PMNRC, un partido de vanguardia de nuevo tipo, de estructura leninista, y sobre la extensión territorial estamos en la mayoría de las comunidades de España. Somos un partido estatal, con implantación estatal, y bueno, para nosotros la formación de cuadros es algo vital. Por un lado, la formación teórica del estudio del marxismo-leninismo, el cual para nosotros es una ciencia, y la formación práctica también a la hora de aplicar esa teoría y de desarrollar las tácticas más eficaces para desarrollar nuestro trabajo a todos los niveles. Sobre el Frente Obrero, pues bueno, nosotros seremos ahora, tener en cuenta que estamos en un proceso, es decir, todavía ni siquiera hemos hecho el Congreso de Constitución como tal, pero nosotros seremos como unos 1.500, 1.600 actualmente y tenemos una proyección bastante buena de crecimiento que hará que en no mucho tiempo pasemos sin duda de los 2.000 y algo militantes. Sobre las relaciones con otros países, bueno, hay organizaciones o grupos que están teniendo el mismo proceso que tuvimos nosotros hace ya más de 10 años, en el cual están rompiendo con esta izquierda domesticada por el sistema. Y bueno, en Francia tenemos relaciones con gente bueno, de grupos dentro de la CGT, con una organización que se llama Construcción Comunista. Tenemos relaciones con el Partido del Trabajo de Túnez, tenemos relaciones sobre todo en Hispanoamérica con gente del Salvador, con el Partido Marxista-Leninista de Uruguay. Tenemos relación bueno, con grupos también que se están constituyendo ahora, grupos amplios, no grupos de típicos partidos comunistas de aquí, de Europa Occidental, de 10 personas, sino grupos amplios. También en Inglaterra. Y luego en el frente tenemos una cosa que se llama las juntas de exterior o de migración, en el cual pues tenemos gente española que ha ido a otros países organizada y trabajando con gente de esos países también en la difusión y bueno, en las cosas que solemos, las campañas que solemos realizar aquí. Sobre los objetivos, pues el objetivo del PMLRC es la revolución, claramente. Aquí en España, por la situación de atraso que tiene el país, pues entendemos que tiene que haber un periodo, ¿no?, previo al socialismo, una república popular encaminada al socialismo, y los objetivos del Frente Obrero es el primero, reconstruir o ayudar a reconstruir el movimiento obrero revolucionario, que aquí en España está totalmente disuelto, y ser una alternativa para los trabajadores para garantizar lo que para mí es un programa de mínimos eh, para luchar por la transformación de la sociedad, porque España es un país que está en la Unión Europea, que es totalmente dependiente y que ha cedido su soberanía a la Unión Europea y nos han convertido en un país sin industria, con el campo atrasado, y hay una serie de medidas que hay que tomar para que el país vuelva a recuperar su soberanía y que el país vuelva a tener capacidad productiva para desarrollarse. ¿Puedes dar ejemplo de las actividades prácticas de tu partido? Ejemplos de cómo organizan huelgas, cómo realizan la agitación con los trabajadores de España, cómo sucede eso en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona u otras. Sí, nosotros de hecho hemos promovido un sindicato, el Frente de Obreros en Lucha, que precisamente se caracteriza por su combatividad y porque nosotros lo que hacemos es defender a los trabajadores, no pactar por migajas,
o no pactar para tener subvenciones, como tienen los grandes sindicatos al servicio del gobierno. Nosotros trabajamos con todo tipo de trabajadores, nos dan igual que estén en un sindicato que en otro, porque, como decía Lenin, hay que ir donde están los trabajadores, da igual bajo qué siglas se encuentren, pero nosotros, aparte de realizar ese trabajo con cualquiera, tenemos nuestro propio proyecto, que es el FOL, el Frente de Obreros en Lucha. Nosotros hemos participado en huelgas combativas y de hecho hemos tenido juicios, incluso condenas, por la combatividad en los piquetes, por hacer piquetes revolucionarios y no comparsas, es decir, como procesiones que se hacen que no sirven para nada. Y es un trabajo que vamos a seguir manteniendo y que, bueno, nosotros hemos tenido acciones, por ejemplo, en Barcelona, en el aeropuerto, aquí en Madrid también en el aeropuerto, en las antiguas, bueno, porque nosotros tenemos 13 años ya de historia, entonces en las últimas huelgas generales también lo hicimos, que tuvimos juicios también, y en movilizaciones nosotros, por ejemplo, estando en España, que no es lo normal, hemos tenido gente en la cárcel precisamente por conflictos antirrepresivos, etcétera, y tuvimos 3 chicos en el País Vasco que de hecho estuvieron en prisión un tiempo y luego tuvieron condena por este tipo de actividades. Es decir, nosotros no somos como la izquierda, desde Rusia lo veréis, la izquierda occidental, nosotros no somos de otra pasta, ¿no? Nosotros somos un poco más vieja escuela en ese sentido. Se sabe que los miembros de su partido participaron en el conflicto que continúa en Siria. Lucharon contra las formaciones del Estado Islámico. ¿Cómo surgió la idea de ir al Medio Oriente, tomar las armas y luchar hombro con otros revolucionarios ahí? ¿Cómo recibieron a su gente al regresar a España? ¿Qué conclusiones sacaron al participar en esta guerra? Bueno, en primer lugar, se hizo un llamamiento internacional para montar unas brigadas internacionales, como las que se montaron en España, y hubo gente de mi partido que se enroló en ellas y efectivamente fueron a combatir a Siria. Esa experiencia nos cambió a nivel general, porque vuelvo a decir que en Europa Occidental la militancia política es distinta que en otros sitios y normalmente te sueles exponer a menos cosas, pero porque ya no se hacen las cosas que se hacían antes, ¿no? Cuando vuelven, nos abren un proceso judicial, a mí me meten en la cárcel e ilegalizan el partido. Es decir, el PMNRC es ilegalizado y entonces tenemos que empezar a organizarnos de otras maneras, ¿no? Y fue una experiencia bastante dura porque en España no estábamos acostumbrados a este nivel de represión y fue una experiencia que nos permitió a todos los niveles, organizativo, políticos, absolutamente a todos los niveles, nos hizo dar un paso adelante y cambiar. Es decir, de hecho, el día que nos detienen y que legalizan el partido es el 27 de enero de 2016 y nosotros eso lo hemos convertido en el día del partido. O sea, para nosotros el 27 de enero hacemos todos los años grandes celebraciones porque es el día del partido, porque es el día que nos intentaron destruir y en realidad lo que hicieron fue transformarnos, es decir, hacernos cualitativamente diferentes. Pasamos de ser una típica organización más de las que hay aquí en España, que pueden tener muchas hoces y martillos, pero luego a la hora de la verdad no tienen nada de revolucionarios. Esto me recuerda al PCFR de Rusia, el cual pues para mí es un partido conservador, pues estos de aquí, pues en el fondo la mayoría de estos partidos que hay en España, sean más derechistas o más izquierdistas, en el fondo cumplen el mismo papel, ¿no? Y nosotros esto nos sirvió para distanciarnos y crecer, ¿no? Crecer no ya solo de número, que eso también es verdad que lo hicimos, sino también crecer en las capacidades, ¿no? Y también cambiar la esencia, ¿no? La esencia cualitativa de nuestra organización. Creo que a partir de ahí es cuando realmente empezamos a recorrer un camino realmente revolucionario. Entonces, para nosotros significó un cambio, vamos, total. Y la verdad es que, bueno, nunca hay que alegrarse de las cosas malas que te pasan, desde luego, pero sin ningún lugar a dudas nosotros nos crecimos ante la adversidad y es verdad eso que decían los bolcheviques de que los bolcheviques se templan, ¿no?, con las dificultades, no las evitan, sino que se fortalecen ante la dificultad. Y creo que eso es lo que nosotros hicimos. Por favor, cuéntanos más sobre la experiencia de la participación de tus compañeros en los enfrentamientos. ¿En qué condiciones estaban en Siria? ¿Con quién estaban?
¿Aún mantienen una relación con ese movimiento? Bueno, en primer lugar, nosotros seguimos con el proceso judicial porque estamos con los recursos y demás, porque lo que queremos es que nos absuelvan. Entonces hay cosas que las voy a omitir, pero bueno, nosotros siempre hemos tenido muy buena relación con cualquier partido revolucionario no que lo tenga en el nombre, sino que de verdad haga cosas. Y en ese sentido nosotros seguimos trabajando con la comunidad kurda y con todas aquellas organizaciones revolucionarias bueno, que creemos que están en el buen camino. Sobre la experiencia militar allí, bueno, ellos no tienen ninguna experiencia militar, eso sí lo puedo contar. Ellos fueron allí a un campamento, ellos lo han contado en múltiples entrevistas, o sea, no es una cosa secreta. Y lo que hicieron fue, pues, prepararse lo mínimo y enseguida fueron al frente. Igual que las brigadas internacionales aquí fueron al frente como tropa de choque, pues allí la Brigada Internacional de Rojava también. Entonces ellos realmente tuvieron la instrucción básica y luego posteriormente pues la experiencia de guerra. O sea, no hubo tiempo para más. ¿Y con quién estuvieron allí? Pues ellos estuvieron con la Brigada Internacional de Rojava, que era principal, bueno, la gente que lo promovió más era el MLKP turco. Digo lo de turco porque están las siglas, pero para la gente que no lo conozca, es un partido comunista de Turquía y ahora de Siria y de Irak también. Ahora pasemos a un tema más difícil, el conflicto militar en Ucrania. ¿Cuál es tu posición sobre ese conflicto? ¿Los comunistas tienen derecho a apoyar a alguna de las partes hoy? Si es así, ¿por qué? Si no, ¿por qué? ¿Qué fue lo que llevó al conflicto? ¿Y por qué la operación rusa comienza ahora? ¿Qué piensas? ¿Qué perspectivas hay desde tu punto de vista? En la situación de hoy, ¿qué fin le espera a Ucrania? Bueno, yo creo que la posición consecuente de un comunista o de un revolucionario tiene que ir de la mano con el internacionalismo y bueno, pues con apoyar realmente a los trabajadores, entonces al pueblo. En un conflicto que es interimperialista, por un lado los intereses de Rusia, apoyada por China, etcétera, de Rusia no como nación, sino el gobierno en sí, con la OTAN, o sea, con Estados Unidos y sus aliados, es decir, la OTAN y demás, pues obviamente en un conflicto de este tipo no hay que apoyar ni a uno ni a otro. Es decir, no hay un imperialismo que es un poco menos malo y por tanto hay que apoyarlo. O sea, esa mentalidad no es una mentalidad comunista. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar barrer a ambos y aprovechar las contradicciones que haya entre ellos. Aquí no hay un malo de la película que es uno y el otro es el príncipe que viene a liberar a nadie. O sea, eso no es real. La OTAN lleva años extendiéndose hacia el este y defendiendo los intereses de Estados Unidos, principalmente. Y Rusia pues, ha tenido un despertar con Putin en ese sentido y están intentando recuperar su espacio, su área de influencia, o lo que ellos consideran que es su área de influencia. En ese sentido, los que están sufriendo son los pueblos. En este caso, tanto el ucraniano, principalmente debido a la invasión, como el ruso, o la gente que tiene una cultura, una ascendencia rusa, en el Donbass, Lugansk, etcétera, etcétera. Entonces, los que están sufriendo son los trabajadores, no los oligarcas que están en sus palacios invirtiendo. Entonces, ver a comunistas defender a Putin como si fuera la reencarnación de Stalin o de Lenin y estuviera devolviendo el socialismo a su lugar histórico, es ridículo. No hay más que ver la situación. Bueno, y esto va para que la gente en Rusia lo vea, pero la gente que lo vea se sorprenderá porque precisamente en Rusia a los comunistas no les dan manga ancha precisamente. Es decir, a lo mejor al PCCR, que es como un partido conservador, sí, pero que yo sepa, hay grupos comunistas allí que están bastante perseguidos a nivel de libertad de expresión, a nivel de libertad de organización. Allí todo el tema de huelgas, de combatividad contra el gobierno, etcétera. He podido leer estos días que Putin está amenazando con penas de cárcel a la gente que dé desinformación, según él, de lo que está pasando en Ucrania. Les va a acusar de traidores a la patria, que eso pues, va a tener repercusiones también. Es decir, en Rusia no es un país socialista. Rusia ahora mismo es un estado tremendamente conservador y pensar que eso es el socialismo lo único que hace es ir en contra de la gente que defiende el socialismo que vive en Rusia.
con respecto a los otanistas, se les llena la boca de democracia, pero lo que se les va a llenar son los bolsillos de dinero, porque realmente si en Ucrania hay un régimen pro-estadounidense, los únicos beneficiados no van a ser los yanquis, no van a ser los ucranianos, que lo hemos podido ver desde 2014. Iban a salvar el mundo con el Maidán, o sea, iban a salvar Ucrania con el Maidán, y lo único que han hecho es llegar a la situación actual, incluso a la de antes de la guerra, con el país desmembrado, unos contra otros, grupos como Azov haciendo lo que quieren por todos sitios. Esa es la realidad. Esa es la realidad, que los principales damnificados han sido los propios ucranianos. Y es verdad que desde antes del Maidán ya había movimientos, etcétera, sí, y que por supuesto que Estados Unidos se ha estado metiendo ahí, la Unión Europea, sí, claro, pero es que lo que hay que hacer es condenar un imperialismo y otro, no hacer seguidismo, porque es que hacer seguidismo lo único que va a hacer es perjudicar a los trabajadores otra vez más. Y desde Europa es muy cómodo, aquí la izquierda, hay dos, está la izquierda más posmoderna, que son directamente otanistas, y por otro lado está la izquierda más clásica, entre comillas, que lo que hace es defender a Putin como si fuera el zar rojo, como si fuera la vuelta del socialismo. Y es que ambas posiciones son ridículas y le hacen el juego a la reacción. Entonces, por eso es importante que haya discursos como el que tenemos nosotros, de lo que hay que hacer es apoyar a los trabajadores, lo que hay que hacer es ser internacionalistas, lo que hay que hacer es confrontar con todo imperialismo. Y creo que esa es la posición correcta que debería de tener y todo el mundo. Y es complicado porque aquí en España, por ejemplo, enseguida, en cuanto te posicionas de verdad contra la guerra, te tachan de prorruso, por ejemplo. En plan de que estás facilitando a Putin las cosas porque estás en contra de la guerra, pero yo no estoy a favor de Putin. Ojalá le derroquen. Yo lo que estoy es a favor de que no maten a los trabajadores, de que no persigan a gente por ser de una minoría étnica, porque no esté muriendo gente para defender los intereses de Biden y de todos los empresarios que tiene detrás. Eso es lo que yo no puedo estar de acuerdo. Y creo que es lo que hay que denunciar, porque la posición que hay que tener no es soy prorruso de pro-Putin, quiero decir, o pro-OTAN. Es que eso es verdaderamente ridículo. Lo que hay que defender es no la guerra, no la guerra. Y no en el sentido pacifista burgués, sino en el sentido leninista, de que es una guerra que es injusta y por lo tanto nos debemos oponer a ella. No es una guerra de liberación, no es una guerra por el socialismo, no es una guerra en defensa del socialismo, no es una guerra contra la reacción. Por lo tanto, no es una guerra justa. Por lo tanto, cualquier persona que sea mínimamente revolucionaria se debe oponer a ella. Aunque vaya en contra incluso de su propio gobierno. Da igual, da igual. Nosotros estamos con los trabajadores, no con las oligarquías. Y sin embargo, ¿por qué Rusia comenzó la operación ahora? Y el gobierno ruso, muy conservador y todo, ¿tiene el derecho moral de luchar contra un régimen aún más reaccionario? ¿Qué piensas? Bueno, es que eso de que es más o menos reaccionario, yo creo que la clave es que son reaccionarios los dos, ¿no? Yo creo que una invasión y establecer relaciones de dominación con un territorio nunca puede ser una solución ni a medio ni a largo plazo. Por lo tanto, creo que es algo que habría que desechar. Sobre los derechos, yo no creo que nadie tenga derecho a invadir a nadie. Entonces, me posiciono frontalmente contra esto. Yo he podido ver declaraciones de Putin que dice, ellos quieren una descomunización, en plan de como alejarse del comunismo, y Putin decía, yo se la puedo dar, en plan de, yo sí que soy un anticomunista. Y luego está hablando de la desnazificación, que lo que está haciendo es exagerarlo. Es decir, sí que hay grupos en Ucrania fascistas que precisamente por la situación están actuando como quieren, pero yo no considero que Ucrania sea un estado fascista como tal. Aparte de que a Putin tampoco le importaría mucho eso. De hecho, Putin se rodea en Rusia de gente que yo considero que son bastante fascistas y es capaz de, bueno, en unos periodos de llevarse bien, en otros de perseguir, pero lo que hace al final es imponerse. Eh, Rusia no puede recuperar el espacio de influencia que ha perdido, porque ha permitido también que se pierda en todos estos años,
y pretender ahora recuperarlo me parece una quimera. Sí que es verdad que en Ucrania pues veremos a ver qué pasa, pero sí que hay posibilidades de que quede bajo la influencia, por lo menos parcialmente, de Rusia. Pero yo creo que lo que le ha forzado a Putin a actuar es que la OTAN, por otro lado, que eso es lo que no se suele hablar, ha estado forzando la situación. Es decir, yo creo que para Rusia la entrada en la OTAN de Ucrania era una línea roja que no iban a permitir y aprovechando esto, pues han realizado la invasión. Yo creo que aquí la persona, o sea, los que más han presionado en pro de la guerra es que ni siquiera han sido los rusos, han sido los americanos, ha sido la OTAN, que ha estado presionando y presionando y presionando cuando no tiene ningún sentido. Es decir, tampoco tienen un interés ni van a sacar nada realmente de Ucrania. Y esto lo hacen simplemente por presionar a Rusia porque Biden necesita esta polaridad de los buenos y los malos. Los malos son los rusos, los buenos son los americanos, y esto les permite ganar dinero y ganar influencia para mantenerse en el poder. Biden es una persona que en las encuestas va para abajo, el Partido Demócrata va para abajo, y con estos temas de Rusia, etcétera, pues vuelven otra vez a estar en la palestra, vuelven otra vez a estar al orden del día. Y ese yo creo que es lo que busca Estados Unidos, es decir, crearse un enemigo para ellos seguir justificando todo lo que hacen y que no sean cuestionados en sus territorios. Yo creo firmemente que el principal culpable de que la guerra se haya llegado a un punto en el que se haya iniciado la guerra es la OTAN y Biden. Pero que yo piense que ellos han estado forzando la situación no quiere decir que yo tenga que apoyar lo que está haciendo Putin, que me parece deleznable, me parece una acción totalmente imperialista. Yo lo que hago es criticar las dos cosas. Y al criticar las dos cosas, luego me critica gente desde las dos ópticas. Para uno soy un pro-Putin, para otro soy prácticamente un pro-OTAN. Y no, yo los odio por igual y me opongo a ambos exactamente igual. Dialéctica. La siguiente pregunta se deriva de la anterior. ¿Existe el riesgo de que la guerra en Ucrania se convierta en un conflicto global entre Rusia y la OTAN? Se habla mucho sobre eso, pero ¿qué tan posible es? ¿Qué tan probable será el uso de las armas de destrucción masiva en este conflicto? ¿Qué métodos deben usar los comunistas en las condiciones actuales en la lucha contra la guerra imperialista? Yo, en primer lugar, no creo que se vayan a usar esas armas ni que vaya a llegar a ese nivel de violencia, y voy a argumentar el por qué. No es porque no puedan, sino es porque no les conviene. Es decir, y no les conviene no por la destrucción del mundo, eso no les importa a los capitalistas, les importa la obtención del máximo beneficio. Y precisamente por ello, a Estados Unidos le conviene mucho más el tema de jugar a las sanciones, de demonizar al adversario y de estar moviendo la industria de guerra y estar gastando, o sea, invirtiendo para conseguir más beneficios. Ellos sacan dinero de todo esto que están haciendo con las armas. Son los principales exportadores. Ellos van a ganar dinero, ellos van a cerrar mercados a Rusia, que ahora van a coger ellos. El gas a Europa lo quiere vender Estados Unidos y lo va a vender más caro. Las armas que van a vender, porque se va a rearmar Europa, esas armas que va a vender de forma permanente por el miedo que se ha creado, las va a vender Estados Unidos. Estados Unidos, además, que estaba perdiendo fuelle en Europa, estaba perdiendo influencia. Ahora hay países como Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, que es que directamente son países que son proamericanos, es decir, que les da igual la Unión Europea. ¿Por qué? Porque su supervivencia para ellos depende del apoyo militar de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos vuelve a tener territorios. Kosovo está pidiendo que pongan una base permanente, ya tienen una, pero quieren que pongan otra y permanente, Estados Unidos allí. Es decir, van a conseguir bases, van a conseguir dinero, van a conseguir influencia y van a conseguir estados satélite. ¿Quién es el mayor beneficiado de la guerra? Obviamente los Estados Unidos de América. Porque las sanciones a Rusia van a perjudicar a Rusia, sí, pero también nos van a perjudicar en Europa a nosotros. Exactamente igual. Y ya están hablando, Borrell ya está hablando de es el precio de la democracia. Cuando bombardeaban la OTAN, o sea, la OTAN cuando bombardeaba Yugoslavia, Serbia, ahí no había precio de la guerra. Mientras se ha hecho la guerra en Ucrania, mientras se está haciendo la guerra en Ucrania, se ha bombardeado en Yemen,
en Somalia y en Siria. ¿Por qué a ellos, a los yanquis y a sus aliados, no les pasa lo mismo que están haciendo con Rusia? ¿Por qué no expulsan a los equipos de fútbol de Estados Unidos de todas las cosas internacionales? ¿Por qué no les expulsan de absoluto? Hasta de Eurovisión han echado a Rusia. ¿Por qué no echan a Estados Unidos de todos los sitios? Y a Inglaterra y a sus socios. Hipocresía. Hipocresía barata. Hipocresía barata. Entonces, creo que es necesario criticar esto. Y obviamente en la situación actual mundial, el imperialismo más violento y más agresivo es el norteamericano. Y eso no quiere decir que el de Putin sea fantástico, ¿no? Pero es que también hay que decirlo, que parece que hay gente que le da miedo. Y solo pueden hablar del malo de la película que han creado, que es Rusia, ¿no? Ha habido muchos años de películas de Hollywood poniendo a los rusos como los malos, y es como que siguen. Aquí en España, por ejemplo, de hecho ha habido una campaña promovida por Vox, que es un partido bastante grande de derechas de aquí de España, diciendo que ha sido trending topic en Twitter, en plan comunismo. Y es en plan de lucha contra el comunismo, refiriéndose a la lucha contra Putin. O sea, a ese punto de alienación y de mentiras en los medios se está llegando. Intentan hacer pasar lo que está pasando en Ucrania como si fuera una cosa del comunismo, cuando el comunismo precisamente está en contra de todo eso. Y sobre el comunismo hoy en día el problema está en que el movimiento obrero está desarticulado, en Europa Occidental totalmente, y el movimiento comunista es prácticamente inexistente o hace seguidismo de este. Entonces lo que hay que hacer es intentar vertebrar un movimiento y en la medida que se pueda presionar a los países, incluso donde se tenga fuerza, hacer huelgas para parar el país si es necesario y empezar a hacer medidas coercitivas, combativas, precisamente para forzar a los gobiernos y crear disensión para forzar a que por lo menos sean neutrales y que no se metan en esto. Y luego, por otro lado, deberíamos de coordinarnos internacionalmente y apoyarnos unos a otros para poder oponernos a la guerra de una forma coordinada y no haciendo cada uno lo que buenamente pueda. Porque eso realmente tiene una eficacia demasiado limitada. Bueno, tú dices que a la OTAN no le conviene un conflicto global y el uso de las armas de destrucción masiva. Pero ¿qué piensas? ¿Rusia en este caso continuará la campaña en Ucrania? ¿Ampliará su presencia en el frente? Bueno, en primer lugar, están donando cuestiones, o sea, equipamiento militar, etcétera. Pero, por ejemplo, estos días han estado diciendo que Europa iba a mandar cazas de combate, que que iban a darle un ejército literalmente a Ucrania para combatir a Rusia, ¿no? Y qué curioso que los únicos países que podían dar esos aviones han dicho que no. Sin embargo, ¿quién está diciendo que todo el mundo va a enviar aviones, decenas de aviones, cazas? Pero la realidad luego no es esa. O sea, no es esa. Ellos están mandando armamento, es verdad, pero sin embargo, se ha podido ver en la negociación que están negociando para intentar subsanar esto. El problema es que la OTAN está todo el rato echando más fuego para que esto no se solucione. Sobre las armas de destrucción masiva, Rusia está en una situación de inferioridad, porque es la realidad a nivel militar, entonces tiene que usar la disuasión nuclear y por eso la está usando. Por eso Putin usa esa disuasión nuclear. Pero a Putin no le interesa ese conflicto tampoco. Putin lo que quiere es recuperar influencia y de hecho lo está haciendo en Siria, lo hizo cuando todo el tema de Abjasia y Osetia del Sur, es decir, él está intentando recuperar influencia en varios frentes. Pero en Kazajstán, por ejemplo, con lo que hizo, pues también quería que Kazajstán no saliera de su área de influencia, lo cual su postura, desde la mía no, pero desde la suya es entendible, ¿no? Ese tipo de política. Pero no le conviene ese gran conflicto. Sin embargo, con la OTAN lo que estoy diciendo es que no le conviene el conflicto nuclear, ¿no? Directo. Pero sí le conviene el conflicto a ritmo bajo, es decir, de conflictos concretos, pero en sitios donde si muere la gente les da igual porque no es Europa, y también de militarización, es decir, van a militarizar brutalmente todos los países de alrededor de Rusia y eso es dinero y dinero y dinero y dinero. ¿Y qué mueve a la OTAN? ¿La libertad? ¿La democracia? No. El dinero, el sucio y vil dinero. Y eso es lo que quieren con estas guerras.
garantizar que van a ganar dinero. No les importa la vida de la gente, les importa el dinero. Están con el drama humanitario en Ucrania. ¿Y en Siria qué? ¿Y qué pasa con Israel y Palestina? ¿Por qué cada vez que Israel hace alguna acción no hacen esto con Israel, lo que están haciendo con Ucrania? Porque, os lo voy a decir muy claro, porque con Palestina no sacan dinero. Lo van a perder por empeorar las relaciones con Israel. Sin embargo, en Ucrania y con todo lo que van a hacer en Europa del Este, ¿no? En todo lo que es fronterizo con Rusia, es conseguir beneficios, dinero. Eso es lo que le importa a la OTAN, el dinero. En este sentido, ¿cómo ves tú el papel de China? Después de todo, entendemos que China es el principal oponente de los Estados Unidos. El principal oponente es China y no Rusia. ¿Qué tácticas podría elegir la administración de Joseph Biden en el conflicto de Ucrania, teniendo en cuenta que la confrontación principal es con China? Pues yo creo que lo han hecho muy mal. Lo han hecho muy mal porque esto lo que hace es acercar a Rusia a China. De hecho, se está hablando de echar de instituciones financieras a Rusia. Eso lo que va a hacer es que echarles en brazos de los chinos. China y Rusia tienen también sus conflictos, por ejemplo, el demográfico en el este, y Estados Unidos no ha sabido aprovecharlo. Porque Estados Unidos, con todas estas medidas, y la Unión Europea, para perjudicar a Rusia económicamente, lo único que va a hacer es que abracen a China. Entonces Rusia y China juntos son más fuertes que China sola. Y creo que en ese sentido lo han hecho muy mal. Y creo que aparte de Estados Unidos, que va a ganar muchísimo con esta guerra, creo que el otro vencedor y sin haber pegado un tiro y sin haber hecho nada, va a ser China. Porque va a conseguir aumentar su área de influencia o por lo menos cimentarla más. Y creo que Estados Unidos en ese sentido lo ha hecho muy mal y que China va a saber aprovecharse y va a darle la batalla a Estados Unidos mucho más de lo que podría haberle dado si no hubieran estado haciendo esto con Rusia. Porque hay que entender también que Estados Unidos quiere una Europa débil, ¿vale? Para que sea dependiente de él. Si hubiera una Europa fuerte, Europa se independizaría realmente, ¿no? De Estados Unidos. Y la única manera de que haya una Europa fuerte es que Europa occidental se entienda con Europa del Este, es decir, con Rusia. Europa, o sea, los rusos son europeos y deberían de entenderse y de tener incluso una posición en ciertas cosas común para tener una posición de fuerza. Este conflicto precisamente lo que hace es separar totalmente Europa occidental de Europa del Este. Y eso pues, le viene bien a Estados Unidos, pero a Europa no. Entonces yo creo que esto también sirve para debilitar a Europa y eso ayuda mucho a Estados Unidos. Ok, supongamos que no habrá una guerra global, pero para esto sería bueno tener algún movimiento en contra de la guerra, al menos alguno, al menos en algún lugar. ¿Qué sucede en ese sentido en España? ¿Y qué pasa si es que lo has visto en otros países de la OTAN ahora? ¿Hay algo de eso? Pues lamentablemente el movimiento contra la guerra aquí es muy débil, porque hay que tener en cuenta que en el gobierno está el PSOE y Podemos, que son como la izquierda y la izquierda radical aquí en España, y pongo las comillas porque no lo son, obviamente, y son los que están defendiendo las actuaciones de la OTAN. Es decir, su posición contra la guerra es apoyar a Ucrania, al ejército, y mandar material militar. Esa es la posición de la izquierda supuestamente antibelicista o que tradicionalmente ha sido antibelicista, es lo que están defendiendo. Que son los que están en el gobierno. Es decir, no hay que olvidar que aquí en España gobierna esa izquierda. Y luego la izquierda, es que no voy a decir más radical porque no lo es, pero más pro-Putin, por así decirlo, o sea, todo el resto de partidos pequeños y demás, son totalmente pro-Putin. Y entonces son no es contra la guerra, porque ellos en realidad apoyan a Putin y culpan solo a la OTAN. Entonces tenemos una situación muy complicada a la hora de movilizar cuando la gente está polarizada en posiciones para mí tan sumamente erróneas. Entonces creo que nosotros hemos ido a las movilizaciones, nosotros hemos ido defendiendo que ni OTAN ni Putin y poco a poco vamos abriendo brecha, pero es difícil porque de verdad que hay una polarización entre izquierda y también entre izquierda y derecha aquí que va en contra de crear un movimiento por la paz realmente fuerte.
porque lo que habría que estar clamando y estar todos juntos, tanto la comunidad ucraniana como la rusa, como los propios españoles aquí, deberíamos de estar todos con no la guerra, que sería lo realmente importante, ¿no? De que paren las hostilidades, que Rusia vuelva a su territorio y que la OTAN saque sus sucias manos de Ucrania y de intentar extenderse. O sea, yo creo que eso tendría que ser la posición que habría que tener para conseguir un movimiento contra la guerra realmente fuerte. Y creo que aquí en España, que además hay unos índices de movilización bastante bajos, sé que en comparación de otros países a lo mejor os parecen altos, pero no lo son. O sea, no lo son. En comparación de cómo era esto antes, no lo son. Entonces yo creo que la única manera de vertebrar realmente un movimiento contra la guerra es dejar esas posiciones y abrazar realmente el estar en contra de los dos factores principales de este conflicto, que son el imperialismo americano y el imperialismo ruso. ¿No te parece que ahora, cuando todo el mundo está armado, los presupuestos armamentísticos aumentan, el número de fuerzas armadas se duplican en todas partes? Y en esta situación dentro de cada país puede comenzar, y ya ha comenzado, una cacería de brujas. En todo el mundo, los comunistas siempre han sido culpados, históricamente, siempre los han acusado de traicionar los intereses de los gobiernos burgueses. En Rusia, te puedo decir, este proceso ya ha comenzado. No es un secreto. Se tapan las bocas de los sindicalistas, incluso a las personas con una mirada simplemente de izquierda, del Partido Comunista. Aquellos que no pronuncian realmente un discurso revolucionario, pero que tampoco pronuncian discursos reaccionarios, también los están encarcelando. ¿Qué está pasando en España en ese sentido? ¿Hay algo así? ¿Tal tendencia existe? Bueno, no se siente tanto, pero porque España no ha invadido ningún país directamente. Pero yo creo que la posición leninista, por ejemplo, con respecto a Rusia, de ir en contra del propio gobierno, pues si tu gobierno está invadiendo otros países y está participando en una guerra imperialista, posicionarse contra la guerra significa posicionarse contra tu gobierno. Pero es que hay gente que es muy revolucionaria de boquilla, que habla de revolución, de transformación de la sociedad, pero luego es incapaz de confrontar con un gobierno reaccionario de su país. Y no se da cuenta de que el gobierno, aunque sea de su país, es reaccionario y por lo tanto el objetivo debería de ser derrocar a ese gobierno para implantar un régimen más progresista. En este caso, por lo menos de mi perspectiva, un gobierno revolucionario encaminado hacia el socialismo, ¿no? O socialista, dependiendo de las condiciones materiales. Entonces es que la gente cae en el socialchauvinismo. De son muy revolucionarios hasta que tienen que tomar una posición revolucionaria en su propio país. ¿Qué pasa? Que eso le va a traer problemas. No solo criminalización, sino lo mismo hasta cárcel o cosas peores. Pero la gente le gusta mucho hablar y poco ser consecuente. Entonces yo toda esa gente que en Rusia se está posicionando contra la guerra, que los están deteniendo, que les pegan, que pues todo mi apoyo. Todo mi apoyo porque la posición que tienen es la correcta y al final, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, al final terminará imponiéndose. Porque también era imposible y tener una posición muy dominante los zares y cayeron. Y cayeron. Y precisamente el ejemplo de Rusia con los zares, con el imperio, y cómo fueron capaces de realizar esa revolución, que para mí es el episodio más heroico y a nivel histórico más importante, diría, incluso del, no ya solo de la lucha de los trabajadores, sino del propio desarrollo humano, uno de los que más. Decir que han sido un faro de luz para todos y que lo sigue siendo a día de hoy. Y creo que la posición que hay que tener es la que tenían esos bolcheviques, la de que hay que hacer la revolución y dejarse de zarandajas, bueno, es una palabra española que a lo mejor es difícil de traducir, dejarse de tonterías, de apoyar a gobiernos reaccionarios y de caer en el socialchauvinismo. Porque esta gente ni siquiera cae en el defensismo revolucionario que criticaba Lenin, sino que directamente son socialchauvinistas los que defienden este tipo de acciones. Así que todo mi apoyo a la gente que en Rusia está luchando por crear un movimiento antibelicista de verdad. Como decía Lenin, la masacre imperialista deberá regresar y golpear como un boomerang a los propios imperialistas que la desataron. Un boomerang de clase. Probablemente así se vea la alternativa a una guerra mundial. Es por eso que la revolución socialista vuelve histéricos al pequeño burgués y al gran oligarca solo de pensar en ella. Es una idea salvadora. No es bélica, como muchos dicen. Es una idea de paz, el objetivo de la cual es la justicia en el mundo.
no es ni la violencia ni el robo. El objetivo es destruir el sistema económico, que empuja a los pueblos, a veces pueblos hermanos, a una sangrienta lucha. Roberto, muchas gracias por participar en la conversación. Estamos en contacto y espero que podamos platicar más. Nos mantendremos unidos. Gracias a vosotros por contar conmigo.